es interesante, ¿no? Lo que nos contabas hace unos minutos, porque incluso Lacan mismo en su seminario advierte al público de que su intención en el seminario era no repetirse, ¿no? Decir algo nuevo cada vez. Entonces se suma a la paradoja, ¿no? La advertencia formulada por él. Lo que queríamos preguntarte, es una pregunta amplia, quizás un poco compleja, es si nos pudieses aportar algo respecto a la metodología que se podría pensar en la construcción de tu otro Lacan, ¿no? Que es extensible a una obra, no a un libro específicamente, ¿no? En términos generales. Es difícil responder a ello. Puedo intentar hacerlo a través de cómo lo hice yo, cómo me pasó a mí. Mi impresión es que tuve una ventaja neta. O sea, yo entré a la cancha con un gol, ya. Y es que desde los 15 años quise ser psicoanalista. Antes de empezar la facultad a los 18, no sé a qué edad empecé más o menos, me compré los 3 volúmenes de Freud, los marrones, y empecé análisis. O sea, muy seriamente quería ser psicoanalista y hice todo lo que se olía en el ambiente que había que hacer. Adaptarse en psicología, leer a Freud y analizarse. Análisis estuvo francamente bueno. Los 3 tomos son papel biblia, me encantaban. Lo hice con los ahorros de un trabajo de cadete. Y empezar la facultad de psicología implicó para mí la primera gran desilusión, porque en la primera clase de la primera materia se trabajó Signorelli. Y mi impresión es que el argumento freudiano era insostenible. O sea que sexualidad y muerte, Freud lo había sacado de la galera porque él lo había puesto, dándose cuenta o no, lo había puesto en la galera previamente. Con lo cual mi posición fue, yo no logré la fidelidad, no la busqué, pero no me sucedió porque nunca le creí. Lo estudié, hice grupos de estudio durante 20 años con muchos psicoanalistas muy serios, especialmente Juan Torrisi. Leíamos a la letra muchos años. Me considero muy buen lector de Freud, he recorrido su obra de adelante para atrás muchas veces. Tengo muy bien ubicados problemas, pero nunca le creí. O sea, nunca me sucedió que porque lo dijese él fuese verdad para mí. Desde el primer encuentro con la obra de Freud, con sus escritos, me surgió la pregunta de, ¿pero por qué lo dice? ¿De dónde lo sacó? ¿Por qué? ¿Cómo se justifica esto? No solo por mi relación a Freud, sino también porque si yo quería ser psicoanalista, ya me encontraba a los 18 con el problema del rechazo al psicoanálisis tan sistemático en Buenos Aires, porque Buenos Aires está llena de psicoanalistas, está llena de rechazo al psicoanálisis. Una ciudad donde no haya psicoanalistas no rechazan al psicoanálisis, no existe. ¿Cómo defendía yo al psicoanálisis frente a su impugnación con argumentos como los de Freud que a mí me parecían insostenibles? Yo a nadie le voy a decir, no, mira, esto es así por sexualidad y muerte, que son como 2 cacerolas llenas de eso con lo que... con lo cual siempre lo leí como corresponde, en una actitud científica que es con desconfianza. De vuelta, cartesianamente he dicho, duda metódica. Es decir, que lo primero es duda metódica. Para investigar, para lograr otro Lacan, pero para lograr cualquier otro X, otro Y, lo que hay que partir entonces es de una posición clara y distinta, y ser investigador significa una duda metódica, que no es una duda obsesiva, sino una duda sistemática, científica. Y es porque dice lo que dice, no para rechazarlo, sino para tratar de establecer la lógica en juego, sus orígenes, sus fuentes,
el estudio de la argumentación, sus principios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, a ver, déjenme hacer las cuentas. Con la vuelta de la democracia, en el 83, empiezo mis estudios sistemáticos de Lacan. Hacía poco que había terminado la facultad de psicología y ya intentaba, o hacía algo así, como practicar como psicoanalista. Y mis primeros maestros, pues yo estaba en posición de alumno, mis primeros maestros, con ciertas habilidades de investigador, porque no creía, mis primeros maestros que me tomaban a mí como alumno ya eran freudio-lacanianos. Ya eran, o sea, yo no soy primera generación en Argentina, yo estudié con... ya eran freudio-lacanianos, o sea, todo lo que explicaban de Lacan que entendían, lo hacían mediante herramientas freudianas. Esto que dice Lacan es esto que dice Freud así. Esto que dice Lacan, que es chino básico, se entiende con Freud así. Desde el primer trabajo. Nada, navegaba en las turbias aguas del freudio-lacanismo hasta que encontré las formalizaciones en Lacan. Hasta que encontré herramientas matemáticas. Las encontré en medio porque están una página cada dos en Lacan, de mis maestros, censurado absolutamente. O sea, mis maestros hacían como que eso no existía. Y sin embargo, en los pocos seminarios que disponíamos fotocopiados, aparecían formalizaciones matemáticas. Y empecé a estudiarlas con la curiosidad propia de la posición científica y esto. ¿Por qué está acá? ¿Esto qué tiene que ver con el psicoanálisis? Solamente eso, no para otro Lacan, ni para distinguir Lacan de Freud. Algo así como ese pene gigante atravesado en el cuadro de los embajadores de Holbein. ¿Qué hace un pene acá? Semejante pene atravesando el cuadro. Todas las cosas hermosas del trivium y del quadrivium arriba de la mesa. Y un pene atravesado así, acá abajo, todo turbio. ¿Qué es eso? Entonces me dediqué a estudiar ese pene ahí que atravesaba el cuadro hermoso del freudio-lacanismo. Y descubrí algo allí, con mucho esfuerzo porque no tengo habilidades matemáticas ninguna, así que para mí estudiar en los esbozos de matemática que Lacan incluyó en el psicoanálisis me costó muchísimo. Seguí estudiándolo por sistematicidad, intentando responder a la pregunta de qué hace esto aquí. ¿Por qué hay un revólver cargado y con olor a pólvora en la valija de la abuela que viene a visitarnos? Uno dice, bueno, abuela, te ayudo a acomodar la ropita, y uno abre la valija de la abuela y aparece una Colt 45 cargada y recientemente disparada de la BOVE, o sea, seguía así. Y lo que descubrí al poco tiempo era que mis maestros de esa época, mis últimos maestros, no sabían nada de eso. Entonces me cambió la pregunta. Y es, ¿cómo puede ser que esta gente que sabe tanto, que son mis maestros, gente añosa ya y tan experimentada, no sepan nada de las formalizaciones de Lacan? Modelos, esquemas y grafos, el grafo del deseo y la topología son publicaciones que yo hice, no porque yo había establecido que yo sabía tanto sobre eso, yo sobre eso sé bastante poco, pues no tengo habilidades ni gustos especiales por la matemática, mi interés es el psicoanálisis, pero lo publiqué porque me di cuenta que mis colegas y mis maestros no sabían nada. Entonces dije, bueno, esto va a ser muy útil, porque yo recopilé toda esta información y me di cuenta que nadie sabe nada. Pero ahí me surgió la otra pregunta, y es, ¿cómo es que los maestros no saben nada de esto? ¿Cómo son psicoanalistas y no saben nada de ese pene que atraviesa el cuadro de los embajadores? Si los psicoanalistas, yo tenía entendido que se dedicaban a eso, ¿no? A las bizarrerías imprevistas. Y entonces me cambió la pregunta y es, ¿por qué los lacanianos no saben esto de Lacan? Y lo empecé a encontrar muy consistentemente. No tanto en topología, que como son dibujitos,
Y a la gente, hay más gente que le gustan los dibujitos, hay más gente que conoce topología, pero de las formalizaciones más matemáticas, después, muchos años después descubrí que las de física teórica moderna, de los lacanianos, freudio-lacanianos, no sabían nada. Y entonces la pregunta fue, ¿por qué no saben nada? Si estudian todo el tiempo esto y está una página cada dos, ¿cómo hacen? Se lo saltean. Y después descubrí que sí. Son lacanianos. Son freudio-lacanianos, son lacanianos, eran mis maestros de Lacan, pues yo estudiaba con ellos Lacan, y cuando aparecía eso en letras, decían, no, esto es lo que viene, esto después. Especialmente mi impacto total fue el seminario sobre la carta robada, sobre la cual hice mi tesis de doctorado, que por el rechazo que tuve de la institución Facultad de Psicología de la UBA no la pude publicar, porque me entorpecieron tanto la tarea que esa tesis quedó impublicada, lamentablemente. No porque yo quisiera, yo publico muchísimo, lo hubiese publicado, pero de la institución Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, quizás por freudo-lacanismo, no sé por qué motivos. En una época pensé que porque yo era de Racing, pero después descubrí que había más gente de Racing, así que me di cuenta que por eso, ¿no? Por judío tampoco está lleno de judíos, la Facultad de Psicología, argentinos, porteños, hombres, o sea, empecé a quitar. Bueno, la única hipótesis que me quedó será freudo-lacanismo, pero no lo entiendo tampoco con mucha claridad. Ahí descubrí que había una oposición entre los desarrollos principales de Lacan, porque Lacan al seminario sobre la carta robada lo pone como obertura de sus escritos, que es lo único que publicó. Lacan no tiene libros salvo la tesis, pero no es un libro, es la tesis de doctorado. Y después no tiene ningún libro publicado, salvo los escritos que es recopilación de artículos. Acomodados por él, no en forma cronológica, revísenlos, van a ver que están separados por capítulos, y no respeta eso la cuestión histórica precisa. Hay cierta línea histórica, pero están intercalados. Pero todo eso tiene una obertura. Obertura en música es lo que se pone antes de la ópera, pero que da todo el espíritu de la ópera. Es como un canon de la... Yo no sé música. Quizás es inapropiado decir canon, pero es algo así. Y ninguno manejaba la carta robada. Con lo cual yo hice mi tesis y ahí descubrí que había un rechazo de los lacanianos a cierta dimensión de Lacan. Cuando lo estudié más me di cuenta que esa dimensión rechazada de los lacanianos de Lacan era lo que era de Lacan. O sea, aquello que de Lacan no entra en Freud. Y entonces me cayó la ficha, en México dirían me cayó el 20, de que había otro Lacan. Yo no niego la existencia del Lacan de los freudio-lacanianos, porque ¿cómo negar una interpretación? En el mundo de las interpretaciones, ¿cómo negarla? Creo que se puede discutir cuál es más pertinente o menos pertinente, cuál es más seria, cuál hace más serie y cuál es menos serie, que tampoco se establece por frecuencia de citas. 87 citas contra 71 no le gana en la lectura de un texto. Así que llegué a la conclusión de otro Lacan. Pero a eso me llevó un trabajo de 20 años sobre las formalizaciones matemáticas de Lacan y un arranque ya de desconfianza con Freud. Que sea un creyente de Freud no llegará nunca a otro Lacan, y el que no investigue las diferencias tampoco. Para resumir, se puede trabajar intelectualmente fuera de las ciencias, intelectualmente, en la calle, en dos grandes líneas: buscar lo parecido o buscar lo distinto. Se puede polarizar en quienes buscan lo parecido. Entonces los psicoanalistas dicen, es un paciente como Juanito, es como Dora, es como el hombre de los lobos. O sea, hay gente que con derecho busca lo que es parecido y encuentra parecidos. O se puede trabajar buscando las diferencias. Yo trabajo buscando diferencias. Pero creo que no es solamente un problema de gustos. Porque si en la clínica psicoanalítica sostenemos la idea de que es caso por caso, porque concebimos al paciente en su condición particular, entonces me parece que es un trabajo orientado siempre hacia las diferencias. El método que me llevó a otro Lacan es porque yo busco diferencias.
pero como psicoanalista no entiendo que no se busque. Para mí buscar diferencias en el campo psi, buscar diferencias, operar sobre las diferencias, trabajar, concebir diferencias, es psicoanálisis. Y buscar parecidos es psicología. No estoy desmereciendo la psicología, es una actitud intelectual, donde dice, bueno, en general los chicos de 3 años, en general las mamás solteras, en general los jóvenes hoy, porque buscan parecidos. Los jóvenes hoy salen más tarde de la casa. No sé si es verdad, si lo fuese es una frase psicológica, porque busca qué tienen de parecido los jóvenes del siglo XXI. Como psicoanalista me parece que es una frase que no sirve para nada, ya que nosotros trabajaríamos cada joven. En todo caso, si es un tema o no que esté en la casa de los padres, cada joven, cada uno, caso por caso. Otro Lacan requiere de un trabajo sobre las diferencias. El freudo-lacanismo odia las diferencias, porque se sostiene en la anulación de las diferencias principales.